contamos que este mes se celebra el Día Mundial del Riñón y para hablar al respecto ya estamos en contacto con la doctora Natalia Del Oca, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Bienvenida, Natalia, y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Natalia, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aprovechando un poquito el día de hoy para adelantarnos a ese 12 de marzo, que es el Día Mundial del Riñón, y sobre todo, más allá del alto porcentaje de la población que tiene distintas afecciones nefrológicas, me parece que está bueno para quienes no tienen idea de su funcionamiento renal ni nunca se controlaron específicamente eso, poder destacar cuál es el rol fundamental que tiene este órgano en tantas cosas del cuerpo. Empecemos por ahí, ¿te parece? Perfecto, me parece bárbaro. Es cierto, como decís tú, que los riñones participan en un montón de funciones que generan que nuestro cuerpo logre la homeostasis de varios sistemas. Por un lado, nuestros riñones generan la orina, lo que nos hacen es lograr un balance hídrico, de no acumular líquidos y poder generar la orina. Por otro lado, limpian de sustancias tóxicas la sangre que se van generando del metabolismo de las cosas que ingerimos y el metabolismo interno, y a su vez también es productor de hormonas. Entonces, el riñón interviene en varios sistemas. La enfermedad renal se da cuando hay una anomalía o en la función de este riñón o en la estructura del riñón. Por ejemplo, en la estructura del riñón hay enfermedades que el riñón presenta quistes, múltiples quistes que le alteran la estructura, o si no pierde función, quiere decir que no es tan efectivo en hacer la limpieza que necesitamos para tener la sangre limpia. Y es una enfermedad, como tú decías, muy prevalente. El 10% de los adultos tienen una enfermedad renal, que es un porcentaje realmente muy importante, y a su vez genera mucha morbimortalidad al paciente que tiene la enfermedad. Entonces, en realidad, el Día Mundial del Riñón es una buena instancia como para abrir a la comunidad y sobre todo en el mes del riñón contactarnos como estamos haciendo ahora para hacer actividades de promoción y de educación. Sí, y sobre todo vos hablabas de ese 10%, ¿no? Que tiene sí. alguna enfermedad renal y muchos no lo saben. Ahí está. Y la otra punta, exacto, es que, ¿qué pasa? Los riñones cuando enferman, en las etapas iniciales no tenemos síntomas, ningún síntoma de enfermedad. Los síntomas se dan cuando ya estamos en estadios avanzados, por ejemplo, ya necesitando empezar a dializarnos. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Haciéndonos controles en salud cuando no tenemos ningún síntoma. ¿Qué controles? Examen de orina y examen de sangre, donde medimos una sustancia que se llama creatinina. Entonces, con esos resultados, el médico va a ver si hay alguna alteración y va a referir al nefrólogo. Cuando pensamos en el riñón, los que no sabemos nada de este tema, siempre pensamos en el líquido, ¿no? O sea, Claro. Riñón líquido. ¿Qué es lo que pasa a la hora de cuidarnos, a la hora de tomar precauciones, no solamente con lo que tomamos, sino también con lo que ingerimos cuando pensamos en la salud del riñón? Y con lo que hacemos también. Sí, está bien. En la vida diaria. Ahí, Natalia, hay unas cuantas recomendaciones para hacer. Eso es parte un poco también de por qué se enferman los riñones, de saber, bueno, por qué podría tener o estar en riesgo de tener una enfermedad renal. Sobre todo, por ejemplo, hay factores de riesgo como el fumar, el ser hipertenso, el ser diabético y el tener obesidad, que influyen en que nosotros desarrollemos una enfermedad renal. Entonces va de la mano con las 8 reglas de oro, digamos, que se proponen de la Sociedad Internacional de Nefrología, que son justamente eso. ¿Qué hacemos para cuidar los riñones? Bueno, no fumar, hacerse un control de presión arterial regular, aunque no seamos hipertensos, no consumir grasas en exceso, o sea, evitar la obesidad, hacer actividad física, porque eso en realidad regula, ustedes saben que la actividad física regula todo, desde la presión arterial,
que no se desarrolle también diabetes o ayuda en ese sentido. Después, como tú decías, del líquido, estar bien hidratado, o sea, hay que consumir líquido, no tampoco de manera excesiva, porque creo que a veces se habla de, 4 litros, 5 litros o cuánto. Sí, era lo clásico, era de alguna manera era la recomendación clásica, los 4 litros de agua. Ahí está, es como que depende un poco del clima, por ejemplo, si estamos en un momento de calor o haciendo ejercicio, necesitamos hidratarnos mejor. En una situación basal, más o menos 3 litros de líquido, pero no es algo tan, un valor tan estricto o exacto, digamos, ¿no? Sí. Pero para hacer promedio, 3 litros de líquido en el día, Natalia, estaría bien. La comunidad médica está previendo, teniendo en cuenta lo que son nuestras costumbres actuales, lo que va a pasar con la salud. Ahora vamos a centrarnos en el riñón, ¿está bien? Sí. Lo que puede pasar con la salud de este órgano a futuro, porque uno está escuchando tus recomendaciones y de alguna manera, son las recomendaciones clásicas, no estoy, claro. O sea, las que no ha cambiado eso, que no ha exacto. cambiado tanto, pero los alimentos hiperprocesados están a la orden del día para cualquiera, y de hecho los estamos consumiendo desde que caminamos en 2 piernas, desde hace muchísimos años. El refresco con todos sus azúcares está también presente en toda nuestra vida. Digo que no es algo que pasara tanto con las generaciones que ustedes como médicos están atendiendo ahora. Claro. Tenemos consumo de sustancias, ya sabemos cómo, porque basta con salir un poquito de noche, alcohol, el pucho capaz que ha bajado un poco su incidencia, pero hay otras cosas que también se fuman. ¿Se está previendo qué es lo que va a pasar con la salud y cómo hay que prepararse para atender a los futuros pacientes? Mira, previendo en el sentido de que desde la agenda, digamos, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, de la Organización Mundial de la Salud, se está viendo sí que esto es un problema creciente, incluso desde el punto de vista de la enfermedad renal. El año pasado, en el 2025, la Organización Mundial de la Salud, en su asamblea, fue la primera vez que catalogó a la salud renal, le dio una prioridad de salud para las políticas públicas globales, y que la pusieron después en agenda las Naciones Unidas como parte de enfermedades crónicas no transmisibles que se están agravando por todo esto que tú decías. O sea que hay otra cosa que además ha aumentado con esto que tú decís, la mortalidad por enfermedad renal en las últimas 2 décadas aumentó un 35%. Mira. Entonces quiere decir que, porque como al riñón lo enferman todas estas cosas, digamos, ambientales y de hábitos, cuanto peores, digamos, sean nuestros hábitos, el riñón se va a afectar cada vez más, y a su vez, como en algunos países la población es más longeva, no en todos, ¿no? También se va viendo más hipertensión, obesidad y más enfermedad renal. Lo que nosotros creemos, y que lo cree la comunidad internacional, no solo nosotros, que es importante la educación desde la escuela y de los ámbitos educativos, cualquiera sea. Por eso ustedes cuando transmiten esos los hábitos saludables, justamente las nuevas generaciones está mucho más presente el tomar agua en vez de refrescos, mucho más presente. Evitar los ultraprocesados, comer con menos sal, también controlar un poco las proteínas que se ingieren para no sobrecargar en algunos casos. Las proteínas, ¿no? Que no hablamos. Creo que, ¿sabés qué? Que además habría que darle un poquito, como dijo Cairo, capaz que uno esto ya lo sabe y lo ha escuchado un montón de veces, pero dar más hincapié al por qué. O sea, hacer la educación, porque esto lleva a la enfermedad renal, algo silente, que se puede llegar a la diálisis, o sea, que a veces igual es difícil, ¿no?, de cambiar hábitos, pero creo que por eso es como pilar la educación a edades tempranas, que ya tengan esto un poco en la médula, digamos,
cuando crezcan. Sabés que hay oyentes que se quedaron esperando las 8 recomendaciones y no llegamos a completarlas todas porque mencionaste... Perdón, las tengo me parece las que 8 actividad física la llegaste a decir, incorporar alimentos, frutas, verduras naturales, eso. Exacto, una dieta saludable que sería baja en grasas, con proteínas moderadas y frutas, verduras es la primera, controlar la presión. En la parte de alimentación también evitar los excesos de sal, es importante. Ahí va, exacto, evitar la sal y el líquido, que dijimos, de consumir líquido de forma adecuada. Después sería controlar el nivel, como controles, controlar la presión arterial y controlar el nivel de azúcar en sangre de manera anual, si uno no la pegada de manera anual, quizás cuando se pueda se controla la presión arterial 2 veces al año, bueno, pero por lo menos el nivel de azúcar de manera anual, si uno no es diabético, y el no fumar. Después mantenerse activo, la parte que hablamos de ejercicio físico, y evitar, que esto quería hacer hincapié, y que lo dice las 8 reglas de oro, el consumo de analgésicos. Mira. Que no sé si eso lo tienen tan presente. Los analgésicos vieron que se venden con receta libre y cualquiera, todo el tiempo tenemos publicidades de pero de ibuprofeno. Bueno, esas medicaciones tomadas de manera continua, ¿no? Diariamente y no recomendadas por un médico, generan enfermedad renal y a veces generan patología renal grave. Entonces, como que es importantísimo no consumir analgésicos, salvo puntualmente o si no por recomendación médica. Tal cual, quería por eso que terminaras las 8 reglas, porque son cuestiones que las tenemos incorporadas como en los hábitos saludables, pero esto de la medicación, de evitar el tomar analgésicos, hay muchas personas que lo tienen prácticamente a diario en su... Sí, a diario, como algo como vida, que fuera algo que no es nocivo, y lo es. Mal usado, ¿no? No que sea nocivo el fármaco. Está clarísimo. Y controlar la presión también, porque está dentro de estas recomendaciones, pero también el tema de la presión arterial es algo que muchos ignoran y no saben cuál es su presión habitual, y también está bueno ponerlo sobre la mesa porque termina afectando la presión arterial elevada, el funcionamiento renal, lo termina forzando a su funcionamiento. Porque la presión elevada es también como la enfermedad renal, es silente. Capaz que está la creencia de que uno cuando tenga la presión alta le va a dar dolor de cabeza, y no es así. En realidad la presión elevada puede estar años elevada y uno no enterarse, y ahí ya fue haciendo el daño en el riñón. Y cuando uno se da cuenta que tiene la presión elevada, también ya es tarde. Tal cual. O sea que es fundamental. Y después nos comenta Jackie, una oyente, que ya tiene algunos quistes en los riñones y que su doctora le dijo que no se preocupe, dice, ahora voy a hacerme los estudios de rutina, los básicos, urea, creatinina y demás. Esos siempre son, sobre todo cuando hay presencia de quistes renales, esos controles tienen que ser súper periódicos. Los quistes renales, si son quistes simples, que la doctora le dijo que no preocuparse, es porque hay un tipo de quistes que están en el riñón por, digamos, que no son patológicos. Otro tipo de quistes, cuando son muchos, cuando el riñón está aumentado, sí, porque es una patología renal, pero no todos los quistes son patogénicos o generan enfermedad, pero por supuesto se tiene que hacer el control anual de función renal y examen de orina. Siempre viene bien la advertencia, ¿no? Y cuando las personas se hacen esos controles anuales, poner un ojo y pedir la creatinina, ¿no? La creatinemia para saber esos valores y poder consultar. Y también apoyar a los pacientes que atraviesan distintos tipos de estas enfermedades, la diálisis sobre todo, que implica para el paciente un cambio de vida bastante radical y más allá de las distintas modalidades en las que se realiza. Está bueno estar del otro lado para apoyar. Eso me parece, primero porque lo viví de primerísima mano con mi madre, y me parece también que es un aspecto de las enfermedades que a veces no
no se plantean. El apoyar al paciente, a veces uno asume que bueno, es un tratamiento y pasa. La parte anímica también es muy importante. Es muy importante. Quería permitirme hacer este comentario nada más. Natalia, ¿dónde podemos conseguir información para ir viendo cómo cuidarnos? Más allá de la consulta médica, que eso está... Claro. No se discute, pero bueno, en estas épocas que estamos viviendo, donde todos podemos ir a buscarlo, ¿cómo nos podemos ir informando, por lo menos para llegar al médico en las mejores condiciones posibles también? Mira, lo ideal creo que es, por la parte de información en las redes, sería en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que hace muchas publicaciones para pacientes. Bien. Se busca así, Sociedad Latinoamericana de Nefrología, y la Sociedad Uruguaya de Nefrología también en su Instagram pone información. Teníamos una página de internet que en realidad ahora está como en proceso de armado nuevamente, pero tenemos un Instagram, y lo que quería invitarlos, que no me quería ir sin decirlo, que ya me estaba olvidando, que el 12, el jueves próximo, que el Día Mundial del Riñón es el segundo jueves de cada año, este año es el 12 de marzo, vamos a hacer una actividad en la explanada de la Intendencia de 16 horas a 19 horas, y allí vamos a estar entregando folletos, haciendo controles clínicos, hablando con las personas, haciendo una clase abierta de gimnasia, evacuando dudas, o sea que los invitamos a participar. Buenísimo. Que sería muy bueno si pudiera concurrir el que quiera. Perfecto. Queda la invitación hecha. Muchas gracias por la invitación, doctora. Era la doctora Natalia del OCA, presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, a la que le agradecemos muchísimo estos minutos en Viva la Tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos el 12 de marzo. Un abrazo grande. Natalia. Chau, chau.